ingresando a la www.obedira.com.py. SEMTA, Facultad de Teología y Música, presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí en La Biblia bajo la lupa con el magíster Rainer Simmons. Bien, 31 minutos que pasan de las 10 de la mañana, ya estamos junto al profe Helmut el día de hoy, Siemens de el SEMTA, con quien estaremos hablando un tema muy importante. Qué gusto saludarlo, doctor, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Biblia bajo la lupa. Buenos días, Eliseo, buenos días a todos los oyentes de Radio Obediera, es un placer para mí estar de nuevo contigo en la cabina. Se trajo un tema muy interesante, que deja mucho siempre de qué hablar y en donde la gente quiere participar, así es que ya nomás decimos a la gente que puede estar enviando sus mensajes al 72-201-400 y también en el Facebook Live, porque esto va a quedar archivado allí, ahí pueden estar enviando también sus consultas. Bueno, me gusta mucho la manera en que colocó allí ¿cómo diríamos? El título a la charla de hoy. La billetera necesita una conversión, ¿eh? Sí. Y cómo se convierte a la billetera y cómo me doy cuenta de que mi billetera aún no está convertida. Bueno, hay varias preguntas allí que nosotros vamos a hacerlo. Así es que arranque usted, doctor, y yo lo voy a seguir, lo voy a interrumpir en ocasiones para hacerle ciertas preguntas y también vamos a dar la oportunidad a la gente a que pueda aportar con relación a este tema. El título tiene sus raíces en un dicho de Martín Lutero, aquel gran reformador del siglo XVI. Él decía en una oportunidad que el hombre necesita de 3 conversiones. Primero, la conversión de su corazón. Ajá. 2, la conversión de su cerebro, de su razón. Ajá. Y por tercero, la de su billetera. Porque cuando se empieza a hablar de dinero, termina el humor para la gente. Cierto. Sí. Termina el humor para la gente y quieren discutir cuánto yo debo dar y cuánto yo no debo dar, esto y aquello. Sí. Y a eso se debe al título, también la billetera necesita de una conversión. Y hay un lindo cartoon que se puede encontrar creo que en Google, que dice, donde el bautizante ya está en el agua y el pastor le dice, Charles, ahora te voy a bautizar. Y todo lo que va debajo del agua pertenece al Señor. Sí. Y en su mano tiene una cierta cantidad de dólares. Y el pastor le bautiza por sumersión, pero la mano queda afuera. Es decir, el dinero no pertenece al Señor. Mira vos. Entonces, yo creo que es un gran problema que no ha pasado por las aguas del bautismo. Cierto. Y por eso creo que Martín Lutero tenía razón, la billetera también necesita de una conversión. Y los que han tenido esa conversión dan muchísimo para que la misión de la iglesia pueda avanzar. Y esa es una característica de que la billetera está convertida, la generosidad. La generosidad, el pago del diezmo más. El diezmo para esas personas que han tenido una conversión es el mínimo que dan. Es mínimo. Es el mínimo. Dan mucho más. Y yo he escuchado que gente que han vivido con el 10% y han dado el 90%. Ajá, sí, ¿Ya? hay casos así. Adelante. Ahí vamos a cambiar un poquito de micrófono, ¿verdad? Para
que se escuche mejor y todo se pueda comprender también. Bueno, ahí está. Estamos hablando hoy, gente, de su billetera está convertida. Vamos a hablar un poquito del diezmo. Vamos a leer el texto en donde claramente en la Biblia se habla del tema diezmo, que es Malaquías capítulo 3. Ahí vamos a colocar la lupa en la mañana de hoy, doctor, ¿sí? ¿Está bien? Malaquías 3. ¿Quiere que lea? Que ¿Sí? usted, por favor, que usted lo lea. Bueno, voy entonces a Malaquías 3, versículo 6 en adelante. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquel que dice que ya no está vigente el diezmo y todo, lo primero luego que aquí dice ya, doctor, es que, yo no soy hijo de Jacob, te dice. Y se está refiriendo a los hijos de Jacob, ¿verdad? Bueno. ¿Puedo interrumpir? Ahora Sí. Mayormente pensamos que eso habla de descendencia. Esa versión, nueva versión internacional, habla de descendientes de Jacob. Sí. Pero como yo he estudiado este asunto, eso no tiene que ver con descendencia, sino con el carácter de Jacob. Y la palabra Jacob significa el engañador, el estafador. Travieso. Y lo que Dios en realidad quiere decir aquí al pueblo, ustedes han cambiado muchas veces, pero en uno han tenido una constante, en estafarme. En estafarme. Esa es la constante que siempre han mantenido. Muy bien. Bueno, ahora continúo. Dice el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahí le está diciendo. Ahí está diciendo claramente, ¿no? Y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotras la nación toda me habéis robado. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué interesante el texto, ¿no? Sí. Bueno, todo el libro de Malaquías es prácticamente un preguntar y responder a Dios. Dios hace las preguntas y siempre pone el dedo en una llaga de su pueblo que ha regresado del cautiverio babilónico, pero está en una grave crisis espiritual. Y una parte de esa crisis espiritual es lo que toca este texto. El dar de los diezmos. El dar de los diezmos. Y Dios lo dice claramente, ustedes me están robando. Fuerte. Es muy fuerte. Sí. ¿Recuerdan aquella historia de Acán cuando estaban conquistando Jericó? Sí. Y Acán estaba robando para sí cierta cantidad de oro, de plata y otras joyas. Y Dios castiga no solamente a él, sino a toda su familia. Sí. Así que el robo a Dios era un pecado muy serio. Y cuando Dios empieza a apretar, ustedes me están robando, está diciendo algo muy serio. Y sí, Dios dice esto no en una situación, vamos a decir, donde la gente estaba viviendo en lujo. Realmente hay que reconocer a favor del pueblo de Israel, estaban viviendo en una crisis espiritual, en una crisis financiera. Posiblemente habían langostas que estaban comiendo, había poca cosecha, hay que dar de comer a la familia, hay que dejar semilla para el otro año y encima hay que dar todavía el diezmo. Entonces había una situación apretadísima para el pueblo y tenían que decidirse, ¿pago o no pago el diezmo? Porque si pago el diezmo, voy a tener suficiente de comer para mi familia o no lo voy a tener. Entonces era una situación
bajo mucha presión. No obstante, Dios dice, y eso es duro, ustedes me están robando. No importa la situación espiritual, no importa la situación financiera que ustedes están viviendo, de mi pueblo, quiero el diezmo, quiero que lo traigan al alfolí, quiero que funcione el culto en el templo, y los sacerdotes y los levitas tienen que comer. Ellos tienen que trabajar en lo que es el culto. Entonces, para ellos es esto, no para mí, para ellos es. Okay. Entonces, si no traían el diezmo, el culto no podía funcionar. Y si el culto no podía funcionar, había estaba aumentando la superficialidad de la vida espiritual. Ahora, el israelita pagaba mucho más que el diezmo también, profe, ¿verdad? El israelita daba creo que ellos daban en total algo así como 23 o un poquito más incluso en materia de porcentaje. Para el pobre, ¿verdad? Sí. También tenían para el levita, ¿verdad? Claro. Y no recuerdo ahora para el tercer, pero tenían como 3 tipos de diezmo. El israelita tenía que pagar lo que se llama el diezmo del levita, que justamente está tocando en Malaquías. Sí. Y era para el buen funcionamiento del culto. Para decir, entre paréntesis, Sí. el culto de una iglesia es tan bueno como es el salario del pastor. Es decir, cuanto más se está pagando al pastor, mejor puede dedicarse a pastorear la iglesia. Cierto. Cierro el paréntesis. Muy bien. Sí, entonces tenían que dar el diezmo del pobre, que era cada 3 años, o cada año 3,33%. Eso ya daba un 3% más. Sí. Y también tenían que traer una serie de ofrendas. Sí. Había unos 5 tipos de ofrendas: holocausto, Sí. la ofrenda por gratitud, etcétera, etcétera. Sí. Y además tenían que pagar la casa real, el funcionamiento del gobierno. Okay. Ahí el rey tenía el derecho de cobrarles el diezmo. Okay. Ahí ya estamos con más que 20%. Sí. 20%. Cierto. Pero creo que lo que es importante para nosotros es el diezmo del levita y el diezmo del pobre, que serían más o menos 13% por mes o por año, ¿no? Y uno se pregunta nomás, hoy esas necesidades del Antiguo Testamento siguen vigentes, porque hoy seguimos teniendo levitas, que son los pastores y aquellos que sirven en la iglesia, ¿verdad? Hoy seguimos teniendo pobres, ¿sí? Y otras necesidades más, construcción y todo eso también, ¿verdad? Que el israelita daba. Ahora el tema, y me pongo un poco en el papel de aquel que dice, no, pero ya no está vigente, eso era para los israelitas. El tema es que en el Nuevo Testamento, pues, profe, ya no encontramos un pasaje como el versículo 10 de Malaquías 3. Trae todos los diezmos al alfolí y haya el alimento en mi casa. Pero algo así ya no encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Puedo interrumpir? Es lo que normalmente la gente Sí. te dice, lo que dicen ya no está vigente y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, te traslado, claro, adelante. Eso también es una cuestión hermenéutica, de interpretación. Algunos dicen, hay que dividir la Biblia en épocas. Ajá. Y que el diezmo fue para la época del templo. Sí. Y cuando Jesús vino, terminó esa época, entonces la época del sacerdocio también terminó, y en el año 70 fue destruido el templo, y que para la nueva época, la época de la gracia, la época de la iglesia, ya no vale más lo que era para la época de Israel. Pero yo quiero hacerles recordar que Caín y Abel ya sabían que hay que traer ofrenda a Dios. Sí. Ajá. ¿Cómo lo sabían? Yo creo que debe haber habido una revelación que no tenemos por escrito, donde la gente sabía que hay que traer de lo que gano, traigo algo para Dios. Abraham, cuando vino de esa guerra para traer a Lot de vuelta, dio a Melquisedec el diezmo del botín de guerra. Y Jacob, en un momento dado, promete a Dios, de todo lo que yo ganaré,
te daré el diezmo. ¿De dónde sabían esa gente de que hay que dar el diezmo? Entonces, y eso era una época de la historia de salvación antes del pueblo de Israel. Sí. Entonces, el diezmo no es algo netamente para Israel, sino ya fue antes. Okay. Y ahora tendríamos que entrar en lo que es la época de la iglesia. Y ahí algunos dicen, bueno, los 3 años de enseñanza de Jesús no son más época de Israel, pero tampoco son época de la iglesia, es un tiempo de interim. O además podemos decir Jesús está hablando a los que tenían que mantener el sistema viejo de Israel. Pero en Mateo 23 leemos claramente, y pido que, creo que tú lo tienes sobre la pantalla. Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es esto? Sin dejar, y si mal no me recuerdo, el sin dejar de hacerlo aquello es un imperativo. Entonces Jesús ordena seguir pagando el diezmo. Okay. Ahora, decir que eso es solamente para los levitas y para los fariseos y para los hipócritas, y algunos argumentan como Pablo no repite esto, no vale para hoy para la iglesia. Pero, cuidado, si yo digo que lo que Pablo no repite, pero Jesús lo ha dicho, es muy peligroso argumentar de esa manera. Y ese mandato de Jesús en el pasaje paralelo de Lucas se repite con el mismo imperativo. Entonces, para mí, esas palabras de Jesús dicen claramente, hay que seguir pagando el diezmo. Sin dejar de practicar la misericordia, Claro, la verdad, libertad y la fe. justicia, ¿no? Y entonces hay que tener esa actitud de misericordia, de justicia, y etcétera. Bueno, te voy a leer algunos mensajes y después seguimos. ¿Le parece, Está bien, doctor? está bien. Dice, es que Jesús le estaba diciendo a los israelitas eso. Ahí está otra vez esa argumentación. Sí. No le estaba diciendo a los gentiles o a la iglesia de hoy, sino que a los israelitas les decía eso. ¿Qué le dice usted, profe, a eso? Y el Sermón del Monte también dijo a los israelitas. ¿Y vale para hoy? Y sí. Bueno, ¿y qué pasa? Yo doy mi diezmo a las personas necesitadas, dice, no a la iglesia. En una parte de la Biblia, en una parte de la Biblia que el pastor tiene que trabajar, creo que Pedro dijo. Bueno, se está refiriendo a que en una parte de la Biblia dice que el pastor tiene que trabajar, según Pedro menciona. Bueno, pero trabajar dentro del ministerio pastoral. Bueno, ¿verdad? Pablo era el que trabajaba, era hacedor de tiendas. Y él, excepto una oportunidad de la iglesia de Filipo, no aceptó vivir de la predicación, de la evangelización, sino él trabajó vendiendo las tiendas que él estaba haciendo, ganando lo suficiente para él y para sus colaboradores. Pero por otro lado, Pablo dice claramente, el obrero es digno de su salario. Y él dice, el que trabaja en el evangelio puede vivir del evangelio. Claro. Es decir, Pablo no dice no a ni uno ni lo otro. Él practicaba una sola cosa, pero otros de sus colaboradores vivían del evangelio. Ok, y él tenía todo el derecho de recibir esa ofrenda también. No lo hizo por una decisión propia del momento, pero él tenía el derecho de recibir esa ofrenda porque estaba también trabajando en la obra. Claro, mandó a Timoteo a Éfeso para arreglar los asuntos de liderazgo, porque tenían problemas en el liderazgo entre los ancianos. Y ahí dice a Timoteo, el anciano que sirve bien es digno de doble honra. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? Al buey que trilla,
no le cierres la boca. Ah, ¿A refiriéndose qué significa la doble honra? a dinero. A dinero, a salario. Ah, No solamente a respeto, sino claro. ¿qué significaría doble honra hoy? Pagarle más. Pagarle más. Hay que calcular más o menos el promedio de tu iglesia, las entradas, y darle al pastor lo doble. Claro. Quizás se es un entiende. poco muy simple esa interpretación, Sí. pero creo que en esa dirección va. Muy bien, muy bien. Entonces, Pablo no niega que el que trabaja en el Evangelio puede vivir el Evangelio, como el levita que trabajaba en el culto podía vivir del culto. Claro. Muy bien, muy entendible. Mucha gente cree que el alfolí es canastito o recipiente para el dinero. El alfolí en realidad era un granero. Los diezmos nunca fueron dinero, era 10% de la producción, ya sea fruto del campo, del ganado. Jacob negoció con Dios diciendo, si me bendecís, yo te pago 10% en una actitud no muy cristiana que digamos. Y Abraham dio el diezmo solo una vez, profe, en toda la Biblia. No lo daba mensualmente como hoy se exige. Si queremos ser muy literalistas, sí, dio una vez. Pero hay que saber que los primeros capítulos de la Biblia son tan comprimidos. ¿Quién me puede demostrar que Abraham no dio más veces el diezmo? Y sí. ¿De dónde conocía la práctica? Debe haberla conocida. Entonces, yo sospecho que Abraham tenía una actitud de dar a Dios lo que Dios dice, porque Dios dice, todo el mío, todo el oro y la plata es mía. Hay que leer a Ageo y otros pasajes más. Como un hábito. Como un hábito. Mi esposa me pidió permiso para diezmar. Le dije que ella puede hacer de su sueldo. Luego de años me tocó una lectura y le dije a Dios, vos decís que te probemos y te voy a probar, ¿verdad? Era diciembre, tenía que dar mi sueldo y mi aguinaldo, pero le dije a Dios, voy a probarte. Y al salir de la iglesia me llamaron. Bueno, cuenta un poco un testimonio aquí en donde de resumen dice de que fue bendecido después de haber dado ese diezmo. Muy bien, gracias por compartir. Buenos días. Si un miembro no diezma por motivos, ¿el pastor puede decir que esa persona es un ladrón por no dar el diezmo? Porque yo me congrego en una iglesia y el pastor nos trata de ladrón por no dar el diezmo. Eso está fuerte. Pero en realidad, bueno, ¿qué dice usted, doctor? Yo creo que hay otras formas de más respeto de tratar a los miembros de la iglesia y decirles lo que espera la Biblia de la gente. Tenemos, por ejemplo, 2 Corintios 8 y 9, donde Pablo habla de esa ofrenda para la iglesia pobre de Jerusalén. Bueno, Pablo también puede ser un poco duro ahí, pero lo que él trata de inculcar a los corintios, por favor, ustedes que tienen suficiente, por favor, no den con malas ganas, por favor, no den con avaricia. Realmente siembren abundantemente y Dios le va a bendecir abundantemente. Cierto. Sí. Y Malaquías también dice, probadme y les voy a bendecir, y dice el texto, hasta que sobreabunde. Y he hecho un poco un análisis de esa palabra sobreabundar, y puede ser una sobreabundancia hasta lo extremo, hasta que los graneros ya no alcanzan más. Entonces, y prácticamente Pablo está repitiendo lo mismo en el Nuevo Testamento, mostrando la bendición de dar. Y quizás ahora pensamos, bueno, eso es evangelio de prosperidad. No, eso es verdad bíblica.
No es ningún automatismo que si doy 100,000 de diezmo voy a recibir 10 millones de vuelta. Pero primero he cumplido con lo que Dios quiere de mí. Y es una señal, y esa hay que destacar. Hay varios principios espirituales detrás de eso. Yo le muestro mi gratitud por haber podido trabajar. Yo digo, gracias Señor, he tenido la fuerza, he tenido trabajo, le doy una parte. 2, le expreso mi confianza. Sí, yo podría usar estos, si pensamos en un salario mínimo, esos 200,000 de diezmo, yo podría usar para mí y para mi familia. Necesitan zapatos, etcétera. Yo podría usar. Claro que sí. Pero yo expreso mi confianza, Señor, tú me vas a proveer. Y en tercer lugar, cuando estoy dando mi diezmo a la iglesia o a los pobres, sea lo que sea, yo estoy mostrando mi participación en la comunidad. Yo estoy colaborando con el pueblo de Dios. Y eso es tan importante. Eso encontramos en el Antiguo Testamento, esos 3 principios: gratitud, confianza y buscar el bienestar del pueblo de Dios, encontramos en el Nuevo Testamento. En los 2 testamentos encontramos esos 3 principios espirituales. Y una cosa más, Pablo también está diciendo en 2 Corintios 8 y 9, Cristo vino y pagó con su vida por nuestro bienestar. Habiendo recibido este don tan precioso, ese don tan grande, ¿cómo yo no voy a devolver lo mínimo? El 10. Sí. El 10 es para los minimalistas. Sí, cierto. ¿No? Sí. El 10 es para los minimalistas. Sí. ¿Cómo le voy a expresar esa confianza y decir, gracias Señor, tú has dado tu hijo por mí y yo te puedo servir con mis finanzas? Qué lindo, qué lindo. Ahora, déjame hacerte este planteamiento. En el Antiguo Testamento, los diezmos uno lo tenía que colocarlos en el alfolí. Es así como dice el texto. Dice ahora, ¿es válido hoy en el Nuevo Testamento? Sabemos que tenemos que dar y dar de manera generosa. ¿Es válido o cómo lo ve usted? Quiero que explique un poquito. Dar a los pobres y no a la iglesia. Porque ya escuché varios cuestionamientos y aquí hay un mensaje que es bastante largo, pero hago un poco el resumen. Dice, ¿qué hacen hoy las iglesias con los diezmos? Hoy hay templos de lujos, costosos de mantener. ¿Y de qué sirve? Dice este oyente. Están vacías, lamentablemente, muchas de ellas. Los diezmos, dice el oyente, debe ser para ayudar al necesitado. Y cita aquí a un pastor que es un ejemplo de una persona que recibe los diezmos e invierte en la gente necesitada. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo usted lo ve? ¿Es válido hoy Dios prospera mi vida y yo digo, bueno, hoy este mes voy a dar 20%? Porque ya usted dijo, en el Nuevo Testamento uno debe dar de manera generosa. 20%. Pero lo voy a dar a un necesitado, no a la iglesia. ¿Cómo ve ese tema? Es un poco delicada esa pregunta. Primeramente, lo que quisiera destacar es el diezmo no es para la construcción y manutención del templo. Ok. Para construir el templo, el pueblo tenía que hacer ofrendas extras. Hay que leer el Antiguo Testamento. Para el arca del pacto, la tienda y todo, tenían que traer y traían tanto que los responsables tenían que decir suficiente, no traigan más. El diezmo es para los obreros de la iglesia. Miren cuántos... Llámese sueldo de pastor. Llámese sueldo de pastor, pastor de jóvenes, misioneros. ¿Cuántos misioneros podríamos enviar solamente con los diezmos? Bastante. Yo creo que, y después el diezmo de los pobres, yo creo que siempre la mejor manera, claro que yo puedo dar a un pobre
en Paraguay una cierta cantidad de dinero. Y ahora en esos tiempos de COVID te vienen a apretar tu timbre y te piden ayuda y hay que dar. Pero yo no calcularía eso tanto como un diezmo, sino yo tengo abundancia o más que lo que necesito y ayudo para que otros puedan superar ese tiempo de hambre. Okay. Pero la ayuda de los necesitados sería mejor canalizar a través de la iglesia o a través de instituciones que realmente tú sabes que el dinero se invierte de una manera correcta. Ajá. Eso no incluye ayudar a los pobres personalmente. Ajá. Muy bien, ¿Sí? muy bien, muy bien. Pero hay instituciones como las escuelas bíblicas, las facultades, después está el servicio voluntario menonita, está, no sé, Remar, no sé cuántas organizaciones eclesiásticas que realmente ¿cómo se llama el reformatorio, cerca del kilómetro 81, Sí, es el... Sí, ¿dónde están los... ubico, que es ¿Dónde están los... El camino. El camino. Gracias. Yo creo que esas organizaciones necesitan de nuestro apoyo. Claro. ¿No? Sí. Esa administración del diezmo, ahí yo no quisiera poner una regla tan fija. Traer esto al alfolí, hoy no hay más alfolí y no necesitamos alfolí porque hoy no traemos, yo tengo 1000 vacas y le voy a traer 100 vacas a la iglesia. Pero yo puedo vender 100 vacas como mi diezmo y hacer simplemente una transferencia del dinero a la cuenta de la iglesia. Sí. Usted recién dijo de que el diezmo es solo para los obreros de la iglesia, ¿correcto? Así yo entiendo las cosas. Sí. Bueno, si ese dinero que entra en concepto de diezmo ya suple la necesidad del pastor y del pastor de jóvenes y todo, ¿qué se hace con ese dinero restante? Abrir nuevas obras. ¿Cuánta gente todavía necesitan de Cristo y se necesita enviar misioneros a todo el mundo y necesitan del sustento? Pero ayudar al pobre de ese dinero. Sí, yo creo que eso hay que usar el plus del 10. 10 más. Muy bien. Más usar para los pobres. Muy bien, excelente. Pero eso es, así yo entiendo su opinión. A la Biblia. Sí. El 10 para la iglesia, el más para los necesitados. Muy bien, muy claro. Mira la cantidad de mensajes, Miriam, Qué bárbaro, muchísimos mensajes, no sé si me va el tiempo, pero voy a leer algunos, Doc, ¿sí? ¿Está bien? Dice, el diezmo era la manera de sustentar la tribu israelita de Leví, que no podía poseer herencias de tierra, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera lo producido por los cultivos y los ganados de todas las tribus de Israel. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pues su labor era dedicarse a administrar. Dice, buenos días, yo a veces siento tristeza por dar mi diezmo, porque es tan poco, solo 20 semanal, y le decía a Dios, es tan poco, Señor, y ahora ya aumentó mi diezmo, ya doy 100,000 quincenal. Dios me bendice tanto que en mi casa sobra mercadería, frutas, y la gente me pide, bueno, esa es la actitud del dar el diezmo, ¿verdad? Con alegría. Sí, profesor. Yo sé de lo que está hablando este hermano o hermana. Sí. Si yo doy mi diezmo, Ajá. en comparación con otras personas, Sí. es muy poco en números. Sí. Pero si yo doy mi diezmo o 10 más, Sí. y si yo doy 1,000,000, es el diezmo sobre 10 millones de entrada. Uh-huh. Pero si el otro da 100 millones, Sí. es sobre 1,000 millones de entrada. Hemos dado lo mismo. Cierto. Por eso el sistema más justo es lo que Dios pone en la Biblia. Pone 1%, Sí. pone una parte. Ajá. Y el que da 20,000, Sí. honestamente de su entrada, ha dado tanto dinero como el que da 200 millones. Cierto. Si los dos están honestamente el diezmo, han dado la misma cantidad. Muy bien.
Bueno, profe, se nos está yendo el tiempo. Palabras finales, por favor, respondeme, dice este oyente. El último mensaje que voy a leer dice: una persona que no diezma puede ejercer un ministerio en la iglesia. Bueno, no sé cuál es su opinión y después ya palabras finales, profe. Yo creo que hay que decir una cosa. Sí. El diezmo, en primer lugar, no es una cuestión de cálculo. Es una cuestión de actitud, corazón, sí. de corazón. Si una persona no diezma, tiene un grave problema de actitud en cuanto al dinero. Quizás es un avaro. Sí. Y cuando alguien cae en adulterio o en fornicación, le vamos a bajar la espada sobre él. Pero el avaro, Sí. no. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de actitud y hay que trabajar con esa persona. Y quizás no deberíamos darle un puesto en la iglesia hasta que no cambie de actitud. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, profe, ¿está todo dicho o quiere decir algo más? Bueno, habría Adelante. seguramente alguna. Yo tengo acá una serie de hojas, no he mirado si he dicho todo. Quizás yo puedo terminar con un ejemplo de que yo leí. De Sí, un adelante. joven hermano en Rusia Sí. que entró en el agua del bautismo con su billetera en la mano. Y que cuando el pastor le hizo todas las preguntas, sí, prometo. Sí. Y cuando le bautizó, bajó también la billetera al agua. Y después las personas le preguntaron, hermano, ¿por qué tú llevaste tu billetera al agua del bautismo? Y él respondió, yo quería expresar con eso que también he muerto al dinero. Mira qué lindo. ¿No? Sí, ¿No es lindo esto? sí. Y el gran predicador Moody ha dicho, muchos cristianos llevan el pecado de la avaricia más allá de Gólgata. Pero cuando algún día deben entrar por la puerta estrecha, este bulto, le va a hacer un gran problema, no van a poder entrar. Así que, y alguien otro ha dicho, ¿cómo es? La camisa del muerto no tiene bolsillos. No, tú no puedes llevar ningún dinero al cielo, pero tú puedes mandarlo de antemano ya, ahora por allá. Más vale hacer un tesoro allá que acá. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe, por el tiempo. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera